El acuerdo gubernativo 101-2024 del Ministerio de Energía y Minas establece que el reglamento general de la ley de alcohol carburante debía entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2026. Sin embargo, la aplicación obligatoria de la mezcla de etanol con gasolina en Guatemala se postergará hasta el segundo semestre del 2026. Y se postergará por 6 meses. Empezarán las mezclas a partir del segundo semestre. Todavía no ha sido publicada esa modificación, de tal forma que puedan darse los plazos para las inversiones que tendrán que hacerse especialmente en las terminales importadoras. El ministro aseguró que su cartera mantiene diálogos con distintos actores de la cadena de comercialización y también mencionó que se planifica una campaña de comunicación para informar a la población sobre la medida. Habrá campaña, le comento, hemos estado en diálogos con los diferentes actores de la cadena de comercialización y se están haciendo ajustes. De acuerdo con sectores consultados, en Guatemala persisten dudas sobre la viabilidad de la medida. Requiere estaciones modificadas para la mezcla, transporte especializado, laboratorios de control de calidad y los efectos técnicos que podría tener sobre los vehículos. Bueno, está entonces este aplazamiento de la medida por 6 meses. ¿Será un tiempo prudente y será un tiempo que bastará para poder resolver estas dudas y tener estos diálogos con los sectores? Esto lo vamos a ver. Quiero iniciar, Fernando, hablando un poco de cuál es la justificación o el por qué se quiere hacer esta mezcla del etanol en la gasolina. Sabemos que hay otros países que lo han tenido, si no estoy mal, México, dentro de los cercanos, está con este tipo de prácticas, pero ¿realmente Guatemala está preparada y cuál es el objetivo? Ok, en primer lugar, es un compromiso de Estado adquirido desde hace un poco más de 8 o 10 años, que se ha venido aplazando y no se ha logrado implementar por diversas circunstancias. Las mismas circunstancias que están sucediendo ahorita. Claro. Llega ya casi el día, el mes en que esto tiene que nacer a la vida jurídica y pues por decisión del ministro de Energía y Minas de turno del momento, esto se aplaza y se va aplazando y va teniendo sus prórrogas. Es un compromiso en materia de todo lo que Guatemala ha ratificado internacionalmente en materia medioambientalista. Los distintos compromisos que el Estado de Guatemala adquiere en las COP, ¿verdad? Son esas reuniones de los países donde anualmente establecen qué están haciendo para coadyuvar a las mejoras ambientales en general. Y el tema de la mezcla, se conoce como la mezcla E10, etanol al 10%, realmente, te digo, ha generado más dudas que satisfactores por parte de quienes somos dueños de un vehículo, sea cual sea este. Aquí la pregunta es, ¿esto va a afectar a los vehículos? Porque eso es lo que nos interesa. Yo te digo a ti, tú vas a pasar echando un combustible que sabes que en 3 o 4 meses va a empezar tu carro a tronar. No, definitivamente no. Si usted tiene una moto y su motocicleta es su herramienta para trabajar todos los días, esa motocicleta que usted compró, ya sea de origen japonés, de origen indio, de donde provenga su motocicleta, fue fabricado ese motor para soportar esa mezcla del 90% combustible y 10% del etanol. Muchos de quienes representan a las distintas marcas de motocicletas que se venden aquí en Guatemala, que hoy es el parque vehicular que más abarca el territorio guatemalteco, sí, han dicho que no, han dicho que no. Y han dicho que realmente las motorizaciones que vienen aquí a Guatemala no están preparadas para esa mezcla. ¿Cuál es la versión oficial? Creo que lo que dijo el ministro es muy importante. ¿Qué campaña de comunicación es la que se va a generar para esto? Y te digo una cosa, si va a ser dentro de 6 meses, ya van tarde. Ya van tarde con esa campaña. Sí. Y lo hemos hablado en varias ocasiones. El problema, cuando hablas del elemento gobierno, es que la comunicación social se queda completamente varada, sobre todo cuando son proyectos de esta magnitud. Cambios tan grandes. Totalmente. 6 meses es y en 6 meses, te digo, ¿cómo vamos a hacer para que la gente pueda entender que su motor sí o no va a tener problemas con el etanol?
Lo que se sabe es que motores después del año 2000, 2001 están fabricados ya pensando en esa mezcla. ¿Por qué? Porque son más de 60 países a nivel de todo el mundo que ya utilizan esta mezcla. Entonces, si tú te pones a analizar 60 países de 190 y pico en total que conforman el globo terráqueo, pues hay un buen porcentaje que lo está utilizando. Pero yo te digo, la campaña informativa debería ser, yo hoy o mañana pondría un carro de un modelo promedio aquí del país, un modelo 2004, 2005, 2007, y yo les diría, muy bien, este carro va a tener cámaras para que ustedes vean que no se echa ningún otro tipo de combustible, y le vamos a poner durante 6 meses combustible mezcla E10, 90% combustible y 10% etanol. Y ya van a ver que no hay ningún problema. Y esta motocicleta también. Es que la gente pudiera ver que eso es una realidad. Pero de lo contrario, tú sales a la calle y le preguntas a ese motorista, a ese piloto automovilista, si se siente tranquilo y con la confianza de saber que en 6 meses su carro va a tener una mezcla en el combustible. Te digo, la mayoría decimos, yo no estoy confiado de que eso va a ser positivo. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto realmente de utilizar esta mezcla para nuestro medio ambiente guatemalteco? Ahí está la pregunta del millón. Ahí es el MARN el que debería salir con esos datos para realmente darnos cuenta si esto va a ser efectivo o no. Sí, es al final un impacto ambiental que es positivo y sobre todo que vale la pena hacer este cambio. Claro. Creo que hay muchas dudas, hay muchos temas que todavía están pendientes dentro de las justificaciones de varios sectores por el cual no están de acuerdo. Es porque dicen, bueno, tienen que tener un centro que pueda tener la medición y que pueda llevar el control sobre esta mezcla que se pueda tener. Por otra parte, se piensa, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con esta mezcla? El combustible que vamos a estar agregando a nuestros vehículos con esta mezcla, ¿va a tener un costo mayor? ¿Cómo se va a manejar? Porque creo que hay muchas dudas todavía al respecto que no han sido bastante claras. Es un tema que genera pues muchas inseguridades sin duda alguna, y aparte de ello coincido contigo, estamos hablando del medio de transporte tan vital que ahora no es porque sea un lujo y vamos a ver, realmente todos necesitamos movilizarnos y nuestro vehículo, nuestra motocicleta son herramientas fundamentales para poder acudir al trabajo, a todos los compromisos, y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de que se pueda paralizar, y sobre todo teniendo todas estas dudas sobre el costo de los combustibles. Entonces, con esta mezcla que ya han estado variados y hemos tenido crisis bastante complicadas también con los costos que se han ido incrementando, hay que recordarlo. Entonces, ¿qué tanto nos va a cambiar y nos va a afectar la economía? Es otra de las dudas existentes. Y yo vuelvo a caer al mismo punto, la comunicación. Ya querían ahorita implementarlo sin saber todo esto que tú estás planteando como la buena periodista que eres. Las preguntas están sobre la mesa. Voy a pagar más de lo que hoy estoy pagando por el galón normal de regular o de súper. ¿Cuánto más me va a incrementar? ¿Está preparada esa gasolinera que me queda a la vuelta de mi casa, esa que me queda ahí en la Reforma, esa que está en la Roosevelt? ¿Es en la misma bomba donde va a estar la mezcla o va a haber una bomba diferente? Todo ese tema técnico debería al día de hoy ya ser conocido por toda la población. Pero realmente te das cuenta que solo se quiere implementar algo porque hay un convenio ratificado por el Estado de Guatemala y hay que cumplirlo, pero la información hacia las personas está en stand-by, está totalmente parado, y de verdad ahí es donde nos hacen ponernos a pensar, ¿esto es positivo o es negativo? Eso solo es por cumplir un precepto que realmente ni fu ni fa a mi bolsillo. ¿Y qué pasa si yo tengo mi moto y estarle echando ese combustible y dentro de 3 meses mi motor va a estar ya con problemas? ¿Yo de dónde me saco ese dinero si apenas yo tengo para el salario mínimo? Entonces, no somos un país en donde la comunicación sea nuestra virtud principal, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de proyectos que el gobierno debería al menos tener una campaña mínimo de 6 meses en donde te bombardeen con información propositiva de los cambios que vienen y cómo esto realmente va a agregarte valor, cómo esto va a ser algo propositivo para ti y tu familia, pero no con esa mentalidad que todos tenemos hoy de que le voy a echar agua a mi carro, que me va a hacer tronar el motor del carrito que tanto me cuesta. O sea, realmente no estoy de acuerdo con eso. Así que veremos qué sucede. Definitivamente estaremos pendientes aquí en La Medida para analizar el tema y, por supuesto, tener las explicaciones técnicas de lo que estos cambios van a significar para toda una población que
hoy supera una millonada de vehículos aquí en Guatemala. Estás hablando de más de 6 millones de entre carros, motos, trailers, camiones, etcétera. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Ojalá que en algún momento podamos tener esa información por parte del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo podríamos calificar esta medida, Fernando, con lo que ya hemos conocido? ¿Realmente ha habido una planeación, ha ido una preparación también para este cambio? Porque cambios grandes que se tienen necesitan un escenario fuerte, claro, y pues aquí hemos visto que realmente es lo que no existe, o al final es una situación pues sacada de la manga que Guatemala no está preparada todavía para poderse enfrentar a este nuevo escenario. Mira, definitivamente no estamos preparados, sobre todo por la falta de información en la cual vivimos, que nos hace realmente estar en algún momento con una preocupación que te genera zozobra, sobre todo desde la perspectiva de tu economía familiar. Te digo una cosa, yo analizando lo que sucede, por ejemplo, con las motocicletas en Guatemala, la mayoría de motocicletas son de cilindrada baja, ¿sí? Motores 100, 125, 150. Entonces, esos motores realmente fueron fabricados pensando en esa mezcla con etanol. Realmente no va a haber un problema mecánico con esa motorización. ¿Y qué va a suceder pues, con los vehículos que aquí en Guatemala abundan, que son antes del 2000? ¿Cuántas personas tienen un vehículo de un modelo anterior y a ese año? Y por supuesto, se sabe perfectamente que esos motores sí no están con la capacidad de manejar esa mezcla. Entonces, está bien para un Estados Unidos, está bien para un país en Europa, en donde los modelos de los vehículos son por lo menos del 2020 para acá, pero países como el nuestro, donde hay una gran cantidad de parque vehicular que es del modelo 2000 para atrás, ¿qué va a suceder con esos carros? Y realmente estamos todos en esa línea de preparación técnica y sobre todo en materia económica para pagar más por ese combustible si es que va a costar más. Toda esa información es la que nos tiene en zozobra hoy y ojalá que en algún momento puedan realmente las autoridades satisfacer tantas dudas que genera esta mezcla del E10, el etanol, con el combustible en el país. Así que estaremos dando seguimiento en qué va a cambiar la situación del país en cuanto al tiempo que se ha dado, 6 meses, para que inicie con esta mezcla. Se va a lograr cumplir con cada una de las dudas que se tienen y llegar a acuerdos también con los diferentes sectores. Bueno, este es el gran reto que tienen las autoridades para poder entonces solventar. De momento nosotros tenemos que finalizar el análisis. Siempre es un gusto poder compartir estos elementos con ustedes para que ampliemos esos temas que sin duda marcan las noticias en nuestro país. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Qué bueno que estás ya de vuelta con nosotros. Te deseamos que sigas mejor. Gracias, Sandy. Qué gusto estar contigo aquí nuevamente. Y por supuesto, gracias amigo y amiga televidente por habernos acompañado en esta hora de análisis aquí, pero todavía falta. Así que no cambie porque regresa Sandy Monroy con la información internacional. Vamos a la pausa.